Bueno, decíamos, es la primera vez que me pasa, es como una frase, una muletilla. Vamos a estar hablando de disfunción eréctil y es por eso que recibimos al sexólogo Santiago Cedrés. Cedrés, amigo de la casa, que ya has venido varias veces. ¿Cómo andas, Cómo no, Santiago? mucho gusto. ¿Qué tal? Gracias, un Encantado de gusto. estar siempre. Muchísimas gracias por venir. Bueno, tenemos este mensaje de este televidente. En realidad quería arrancar por otro lado, pero ya que lo leímos, me parece interesante lo que Bien interesante. él o ella plantea. Sí, y es así como se vive muchas veces, uno que con la experiencia clínica, de cómo el paciente lo va viviendo y cómo lo lleva a la consulta, ¿no? Porque digamos que esto es algo que pasa mucho más de lo que se cuenta y que el paciente consulta menos de lo que debería. Entonces, en primer lugar, para definir qué es una disfunción eréctil, ¿no? La Academia Mundial de Medicina Sexual dice, bueno, es la dificultad para lograr y para mantener la erección de una manera, para poder tener una relación sexual satisfactoria y que esto me pasa de una forma sostenida, es decir, que esto es sostenido en el tiempo. No es válido para decir que es una disfunción un episodio único, un paciente que está alcoholizado y que va a tener un fracaso en la erección. Eso no es una disfunción, es un síntoma aislado, ¿no? Entonces, decimos los sexólogos, bueno, esto es algo que viene ocurriendo de una manera persistente, hay una disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque genera insatisfacción en el paciente. Si no hay insatisfacción, es un síntoma aislado. Pero la disfunción implica que le genera insatisfacción y que va a pedir ayuda. Y esto decimos... Y que sucede en varias oportunidades, repetidamente. Esto puede ser de causas exclusivamente orgánicas o exclusivamente psicológicas y ser un tema vivencial y emocional. Y los médicos decimos, bueno, pongamos puntos de corte, y dice la Academia Mundial, pongamos los 40, 45 años, diciendo, bueno, menor de 40 años con esta dificultad, predominantemente son causas emocionales y psicológicas, aunque siempre amerita estudiar, pero predomina francamente, estadísticamente, las causas emocionales. Un varón hoy por hoy en el mundo, mayor de 45 años, que tenga disfunción eréctil reiterada y sostenida, debe ser evaluado porque predomina frecuentemente las causas más orgánicas, ¿no? Y esto hay otros elementos característicos que son, bueno, ¿esto es selectivo o es generalizado? Porque una disfunción que me pasa con una persona, pero no me pasa con otra, eso es un carácter selectivo que va a orientar mucho más clínicamente a que es un rol más vivencial, más psicológico, me pasa Quizás con una el pareja deseo. y no con otra. Quizás ahí entra lo como que decía el plantea el televidente, mensaje. tal cual, es tal cual lo que dice. El deseo es lo primero. Quizá la dificultad que tiene el paciente no es la disfunción eréctil, es un tema de deseo. Si no hay deseo y no hay ganas, no va a haber una erección secundaria. Capaz que la patología está en el deseo y no en la erección. Hay que poder interrogar un poco. Quizás tiene deseo, pero igual tiene ese problema y ahí ya va por el lado orgánico. Ahí es la disfunción orgánica. Ahí es la disfunción donde dice, bueno, hay una erección. ¿Por qué? Porque quiero pero no puedo. Y ahí viene la insatisfacción. Si es que no quiero, bueno, ahí capaz que el problema es por qué no quiero, cómo está la libido del paciente, cómo está la motivación sexual, cómo se vincula con su sexualidad. Pero ¿cuándo? Es que quiero y no puedo, y viene la frustración sexual, la frustración que a veces se va sosteniendo. El paciente a veces va a la consulta cabizbajo y que ha Pero te iba a usado todos los preguntar, ¿no? recursos. El primer contacto debe ser una entrevista larga, ¿no? Porque para llegar o para derivar en el motivo principal de la falta de erección, Sí. debe ser una charla donde... Porque debe ser difícil también para el hombre, sobre todo para el hombre, que a veces no consulta tanto con un Sí. especialista. Claro que es difícil porque es contar una pérdida. Y uno, Claro, hoy que se por hablaba de eso. masculinidad, la masculinidad hegemónica, que el hombre siempre tiene que estar siempre listo, como el Boy Scout, y siempre pronto, y siempre poder, y siempre querer. Y siempre la fuerza, Y ¿no? siempre La la imagen de la fuerza, fuerza, la claro. virilidad, la testosterona, Sí. se habla de potencia. Sí. Y cuando uno se vincula con otra cosa, cuando no cuento la ganada, que sexualmente la clásica es que el varón cuenta cuando le va bien, y es cuando perdí o me tengo que vincular con mi agente de salud o mi médico o el sexólogo o el urólogo a contar que no me va bien, es muy difícil. Entonces se demora mucho en consultar, el paciente ya recurrió a todos los remedios caseros, le echó la culpa al estrés, a la depresión, a que no dormía, que pueden ser elementos causales, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que una disfunción sexual nunca es normal. Nosotros somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos y siempre tenemos que poder ejercer la función sexual de una manera sana y disfrutable. Cuando aparece una disfunción, ahí, y sobre todo en un varón mayor de 45 años, es muy importante consultar al médico para poder evaluar otros aspectos. Hoy un televidente, decías tú, en un mensaje puso, es un tema circulatorio. Y tal cual, es un tema hidráulico. La erección es un tema que el cuerpo cavernoso a nivel peñano se llena de sangre y eso provoca la erección. ¿Qué pasa cuando hay dificultades circulatorias? Porque la dificultad circulatoria se puede expresar tapando las coronarias, va a venir un infarto de miocardio, tapando las carótidas va a venir un stroke o una enfermedad cerebrovascular. Y en el tiempo, cuando hay alteraciones de este tipo, lo primero que va a haber es un episodio de disfunción eréctil. Es decir, que hoy por hoy hay consenso médico en el mundo
de que un varón mayor de 45 años que tenga una disfunción eréctil debe ser evaluado desde el punto de vista circulatorio, porque estadísticamente en 2 años tiene muchísimo riesgo de tener un infarto agudo de miocardio. O sea, que no sería el único problema de su vida, digamos. Capaz que es el comienzo de una serie de problemas. Claro. Queríamos compartir contigo, porque nos llegó un televidente, nos habló y dice, buenas tardes. Mi mujer me dejó por tener disfunción eréctil. Yo usaba esteroides, por lo que se me achicaron los genitales, se me cayó el pelo, comencé a sentirme insuficiente. No puedo sobrellevar esta situación si es con estupefacientes. Desde Artigas escribe esta persona, ¿no? Imagínate todo el circuito hasta llegar a escribir este mensaje. Sí. Buenísimo animarse a contar, Sí, lo que por decíamos eso. hoy, lo que está pasando. Tiene una alternativa, tiene una solución, Sí, claro. ¿Hay luz al final del camino para esta persona? Hay luz. Bien, Por suerte bueno, sí. que nos esté mirando. Por suerte sí. ¿Por qué? Porque hay un tema claro acá, la historia de abuso, a veces, en el tema de abuso de sustancias, de abuso de esteroides, de pacientes a veces muy preocupados por la estética a nivel del fisicoculturismo o de la masa muscular, y ahí se empieza a alterar un poco lo que es el eje hormonal natural, el eje del hipotálamo, de la hipófisis, de las gónadas, del testículo, que tiene que tener un valor de testosterona que sea normal. Cuando el paciente empieza a abusar con esteroides o con testosterona inyectándose de una manera, eso es un motivo frecuente de consulta. De testosterona hay mucho uso, testosterona hasta de equinos y testosterona de uso veterinario, que el paciente, claro, queda con una masa muscular en poco tiempo, pero a nivel sexual y de la salud sexual provoca atrofia testicular, por eso él ve los testículos más chicos, y la disfunción eréctil está a la orden del día. Pierde las erecciones espontáneas de mañana y sobre todo pierde su fertilidad y pierde la capacidad de tener deseo y tener satisfacción a la hora del encuentro sexual. Entonces, la salud sexual es un elemento fundamental a tener en cuenta. Tenemos que saber que... Ahora, es curioso, ¿no?, lo que sucede, porque te estaba escuchando o sea, por un lado debatimos y hablamos y discutimos esta cuestión de esa exigencia del hombre que tiene que estar siempre listo y demás, y la masculinidad, y por otro lado, cómo esa carrera por lo físico, ¿no?, por la imagen, porque también va de la mano de la masculinidad, en realidad lo que te puede traer es que justamente algo que te debería hacer mucho más feliz se desarme. Claro, se te desdibuja en el camino, porque el como... común denominador es la potencia, ¿no? Uno busca la potencia y por eso la fuerza muscular, la masa, el rendimiento. Pero cuando uno está en modo rendir sexualmente es cuando vienen todos los fracasos. Claro, ¿Por qué? claro. Y de repente la función nuestra, de los médicos y los terapeutas de esta línea de la medicina, que es la medicina sexológica, es poder reorientar un poco el funcionamiento, ponerse a que el paciente se ponga en modo sentir. Porque poder rascar un poquito más allá y profundizar del síntoma y ver qué me está diciendo mi cuerpo, qué mensaje me está dando con esta disfunción. Bueno, perdí el deseo. ¿Qué está hablando de mí? Perdí lo que es la erección. No tengo un buen sistema circulatorio. Bueno, está mostrando que hay cosas de fondo que no están bien y que debo ser evaluado y valorado, pero por sobre todas las cosas, yo siempre digo, los animales no tienen disfunciones sexuales, porque no intelectualizan la relación sexual, porque no hay exigencia, porque no van a la relación sexual buscando dar un examen, cuando uno mismo es el tribunal que es muy severo con el rendimiento y para poder aprobar. El paciente va a la relación sexual y dice, no me va bien, porque va con una actitud de espectador y se está evaluando y se está mirando cómo está rindiendo, o la pareja le está poniendo nota y lo está exigiendo a ver cómo rinde, cómo no rinde, si es suficiente, lo está comparando. ¿Eso sucede habitualmente en Ese es el las parejas en principal Uruguay? factor que mantiene la disfunción sexual, es la mirada del otro. Porque la mirada del otro es el que me evalúa y es la presión de uno a decir, tengo que rendir, tengo que poder. Y es eso cuando en terapia sexológica invitamos a hacer un encargo diferente. Pero la exigencia de la pareja es como, porque entonces, ¿de qué parejas estamos hablando? Porque no, claro, y hoy incluso te digo, hablamos en la previa de este tema, que algunas parejas dicen, si él no tiene una erección, yo siento que tampoco cumplí mi rol bien, o que no le estoy gustando, o que no lo excito, o que no le intereso. También el otro lleva un poco de culpa, ¿no? Pero por favor, ¿cómo repercute en el vínculo del otro y los mitos que lleva? Que hay un tema de que se terminó el amor o de que la persona está siendo infiel, claro, o que perdió la atractividad por uno, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? Que genera un montón de... que lo que hace es traer presión, traer necesidad de rendir y buscar la solución mágica, porque va a la consulta y dice, esta noche tengo que rendir. ¿Por qué? Porque me dijo que si hoy no me va bien,
soy boleta. ¿En serio dice te el dicen así? Claro, claro. Ay, es un ultimátum, Ay, qué horror. claro. No, pero ahí, como hombre, lo peor que te pueden decir. Claro, ahí es donde uno invita a poder mirarse distinto y poder entenderse distinto, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Y porque estoy tratando de rendir. Quizá me tengo que conectar más con la sensación, con el sentimiento, más que con el rendimiento. El rendir y el tener que es el principal enemigo desde el punto de vista sexual. Y uno entrena cuando va el paciente en pareja a decir, bueno, saquemos los mandatos de género de que uno tiene que ser potente, uno tiene que poder... Saquemos ello y conectémonos con cómo me siento cuando pasa esto, cómo me siento con el otro. Santiago, hace unos cuantos años ya apareció la pastillita azul, digamos, ¿no? Que tiene su nombre comercial, pero en realidad cuando hablamos de pastillita azul, básicamente todo el mundo entiende que ayuda, digamos, a la erección, digamos, del hombre. Sin duda, en muchos casos fue útil. Ahora, ¿ayudó o perjudicó? ¿Por qué te pregunto esto? Porque está también el abuso de la pastilla. Bueno, yo no sé si hoy de noche voy a rendir, entonces por las dudas tomo. Claro. ¿Cuánto afecta eso al funcionamiento normal del organismo? Claro, y un montón, porque ¿qué generó la pastilla azul? Bueno, fue fabulosa, ¿no? Porque fue la solución para muchas personas. ¿Por qué? Porque tapó el síntoma. Es como que vos me digas, mirá, yo tengo fiebre, tomo determinado antitérmico que sé que me baja la fiebre. Pero ¿qué pasa que tenés fiebre? Hay una infección de fondo. Si tenés infección, La no fiebre las está mataste, mostrando claro. que, claro. Entonces, la disfunción eréctil, si es orgánica, si es como decíamos, soy un varón mayor de 45 años, es orgánica. Tenemos que evaluar, hay un componente circulatorio, hay un componente hormonal que necesita ser ajustado. La pastilla azul me va a tapar el síntoma, pero ¿qué está de fondo? Y por otro lado, en el adolescente, en el joven, que hay un uso de pastilla azul, se transformó en un abuso. Y muchas veces el paciente va a la consulta y te dice, siento que dependo de esto porque ya perdí la seguridad. Tengo una crisis de confianza que si no tomo esto antes de ir al baile o si no tomo esto antes de encontrarme con una persona, no voy a poder rendir, no voy a poder... Entonces, cuando viene la crisis de confianza, viene la dependencia psicoemocional, más que dependencia orgánica, es una dependencia funcional, que si no tomo, y es brutal, porque solo el hecho también de que sea una hora antes de... Hace un día no la tomó, se muerde los nervios porque tiene una inseguridad y un miedo al fracaso cuando tiene que rendir. Entonces un poco el encare es eso, trabajar lo que es la presión y trabajar la autoestima y la seguridad. A veces cuando la personalidad del adolescente o no está muy plantado o no está muy bien seguro, genera buscar los bastoncitos, ¿no? Como decimos en la Y la una consulta. cosa, un varón que, por ejemplo, con una pareja no logre la erección, ¿no lo logra tampoco masturbándose? Claro, y ahí viene la selectividad, muchas veces sí. El principal factor que uno le pregunta al paciente que te dice, bueno, acá hay un elemento orgánico que está presente, es el paciente perdió las erecciones espontáneas de la mañana al despertar. Sí. Que eso son erecciones que llevan oxígeno a nivel de los cuerpos cavernosos que tienen que estar. Cuando el paciente dice, perdí las erecciones espontáneas, veo que preciso más estímulo para poder lograr una erección. Y cuando la logro no es operativa, se pierde en la mitad del encuentro sexual. Bueno, esos son elementos de organicidad. Pero hay que buscar la selectividad. Si es con una persona y con otra no, eso es más de la índole psicoemocional. Si no puedo tener relaciones sexuales, pero la masturbación funciona un 100%, eso es más de la índole psicoemocional. Y ahí está donde decimos en terapia, bueno, entonces es que cuando el otro me está mirando o cuando tengo que rendir, es mucho más difícil. Y cuando el paciente está solo, la persona está sola, como no hay necesidad de rendir ante nadie, funciona mucho mejor. Entonces, Hablamos de una sociedad que supuestamente vive más libre en todo sentido y en realidad... en este caso no es tal. No es tal. Y seguimos arraigados. Es una mentira, una fábula que nos creamos. Seguimos con la vivencia de la sexualidad y cómo nos conectamos con la sexualidad también, con cosas muy arcaicas, muy lamentablemente todavía arraigadas a que esto de que, como tú decías hoy, si no puedo es que el otro no me provoca, la culpa es del otro, o la pareja tuvo fecha de vencimiento, si uno está viviendo su sexualidad en pareja. Y realmente no, donde uno trabaja en sexología es donde dice, bueno, ¿qué nivel de tenor erótico tiene el vínculo? ¿Qué nivel de erotismo? Capaz que es cuestión de establecer técnicas de enriquecimiento sexológico para parejas que vienen muy rutinarias, 20, 30, 40 años. Bueno, quizás es momento en la consulta uno elabora también un montón de recursos para poder ver cómo puedo enriquecerme sexualmente. ¿No te vas? ¿Te quedas un ratito más? Me quedo un ratito. ¿Te parece? Vamos a hablar de la juventud. Dale. ¿Hay más jóvenes que tienen disfunción eréctil de lo que imaginamos? ¿Hay alguna enfermedad que provoque esto también? ¿Y qué pasa cuando la mujer dice, yo no logré un orgasmo porque tú no me lo provocaste?
dejábamos planteada antes, varias preguntas en realidad, antes de la pausa. Y vamos a comenzar, Santiago, por algo que te queríamos preguntar si es mito o realidad, básicamente, por información que nos llegó y que manejamos, que nos decían que la disfunción eréctil es algo que ahora le está afectando mucho a los jóvenes. Algo hablamos con respecto, digamos, al Viagra, pero ¿es así? Sí, es así. ¿Qué pasa? Por un lado, por suerte, los pacientes consultan más por esta temática porque se habla más, está más abierto, el paciente sabe que hay más recursos para poder abordarlo, entonces se sabe que se normaliza menos y se va a la consulta y se pide ayuda. Pero por otro lado, los estándares de las parejas han aumentado mucho, es decir, que el hombre está mucho más conectado con que tengo que poder, y los mandatos es lo que provoca que pacientes ya de temprana edad sientan que no llegan a lo que quieren, están con la vara muy alta. ¿Por qué? Ahí tenemos muchas veces el uso de la pornografía, que es el que uno busca la educación sexual desde la pornografía, y cuando uno va a comparar con su vida personal, hay un tema de tamaño, de rendimiento, de potencia. De edades, de repente son adolescentes y la pareja también, y son chiquitos los dos. Sí, y convengamos que cada vez la pornografía es más fácil acceder a eso, y cuando uno no tiene una educación sexual que pueda entender lo que es ficción, de lo que es realidad, lo que es fisiológico, de lo que es supranormal, es cuando uno empieza a ver elementos comparativos y a sentir que no puedo. Y por eso a necesitar consumir más la pastilla azul que tú decías hoy, o la necesidad de tener que rendir porque si no, no puedo, porque no llego, porque no alcanza, porque me dejan, porque van a decir que yo soy el impotente del grupo, de la barra, hablando de los adolescentes. Esto muchas veces, cuando el paciente consulta va a pedir ayuda en este grupo de edad, lo que uno primero hace es desdramatizar. Esto no es algo para dramatizar, no es algo que vino a quedarse, esto no es una enfermedad, es un síntoma de algo que está mostrando que quizá tenés que replantear un poco el vínculo con la sexualidad de uno. Y uno trabaja con el adolescente o con el joven un poco lo que es esto, que no es la sustancia, el parche o el bastón que uno va, que si es necesario, si genera mucha ansiedad, el miedo a no poder, está bien que se use en el contexto de una terapia sexológica, pero sí tenemos que trabajar la autoestima, tenemos que trabajar la seguridad, o trabajar esto de poder decir, bueno, ¿qué está pasando con mi cuerpo que en determinados momentos no quiere? Capaz que lo tengo que respetar, capaz que lo tengo que escuchar, ¿por qué siempre tengo que tener que rendir? ¿Por qué siempre tengo que poder una vez, 2 veces, 3 veces? Eso es un poco la psicoeducación que hacemos en educar lo que es normal, lo que es fisiológico. Si estás cansado, normal no poder. Es normal no poder siempre. Es normal no tener que rendir ante nadie. Esto es un tema de cómo uno se vincula con uno. Las parejas que llevan muchos años tienen como horarios que prefieren porque saben que por ahí trabajaron todo el día y llegan a las 12 de la noche y los dos están agotados y saben que su performance o el disfrute de la pareja va a ser por ahí a la hora de la siesta o el amanecer o qué sé yo. ¿Sabes qué te quería preguntar? Porque estamos hablando de una relación entre dos personas que tienen ganas de tener sexo. Pero ¿qué pasa cuando alguien, la mujer o el hombre, presta servicios sexuales y tiene que estar apto para el momento en que lo llaman? Claro. ¿Qué pasa en el caso del hombre? Que, por ejemplo, va a prestar un servicio ahora y de repente dentro de un rato lo llaman y ahí tiene que cumplir también. Sí, eso es la Primero, obligación. ¿qué pasa en ese caso con la obligación? ¿Y qué pasa con su vida personal? ¿Él puede tener una relación sexual normal, placentera, con... Deseada. Claro, deseada, con ganas con otra persona, después ponele de haber tenido relación solamente por dinero con otras? Se puede, pero hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo. Cuando uno está muy en la automática de rendir para trabajar, de rendir, ya hablamos de cualquier tipo de comercio sexual, que hay muchos tipos, tanto en hombres como en mujeres o en parejas. Y eso a veces aparece en la consulta, el tengo que y siempre haber rendido. Cuando me voy a conectar con mi pareja desde la afectividad, es un tema, es todo un tema. ¿Por qué? Porque muchas veces esto atenta contra lo que es la salud sexual. ¿Qué es la salud sexual de la persona? Y es la capacidad de poder tener experiencias sexuales, que uno pueda integrarlas y que realcen la comunicación, que realcen la expresión de los sentimientos y que lo realcen a uno como persona. Esto es lo que la Organización Mundial de la Salud define como salud sexual. Y uno en sexología trata de ayudar a que el paciente camine hacia este concepto de lo que es sano sexualmente. Entonces, porque es muy difícil y muy polémico hablar en sexología qué es patológico, qué es variante normal, qué es salud. Salud es lo que esté consensuado y habilitado, es válido siempre y cuando me realce a mí y me aporte, y me haga crecer y me aporte como persona. En lo recreativo, en lo comunicacional, de lo afectivo,
Pero cuando hay un rendimiento tan brusco y tan alejado del afecto, porque hay un comercio sexual, porque uno es un profesional del sexo, por ejemplo, es difícil después conectarse con la afectividad. Esto se puede, depende un poco de la capacidad de disociación de cada persona, lo que es trabajo y lo que es mi intimidad con mi pareja o conmigo mismo o con mis parejas, cualquiera sea la opción de vida. Pero sí hay que poder trabajarlo para poder reconectar esto, porque si no, lo que uno va viendo es que aparece como un tipo de burnout, es como el que estar quemado en tanto tener que rendir, y después cuando me voy a conectar no hay forma, ¿no? Porque uno estuvo muy programado en reducir la sexualidad a la genitalidad. Y todo eso asociado a eventos que no son importantes para la persona, más Que que... no son trascendentes, más que por el fin comercial, porque algunos pacientes te pueden decir, bueno, fue lindo, fue recreativo al principio, después cuando Después es solo por rendir, en realidad nos lleva a una mirada un poco reduccionista de lo que es la genitalidad, es la erección, es la capacidad orgásmica, es la lubricación vaginal, es la capacidad de recibir, la capacidad de tener una erección para poder penetrar. Pero ¿qué pasó con lo que es la sexualidad en sentido amplio? Con las sensaciones, con los sentidos, con los olores, con el tacto, eso se reduce todo a lo que es la genitalidad y la... Vos sabés que tenemos un mensaje que va un poco en línea de eso. Dice, tengo 39 años y mi esposo 40 y nos ha pasado un par de veces en 20 años de estar juntos. Y no pasa nada. Dice, por estrés o por cansancio, el sexo no es solo una erección. Se puede realizar otros juegos que son muy placenteros. Besos de Elo. Y justamente van un poco en línea con eso, ¿no? Está muy bueno, claro. Eso define un poco el escenario donde uno vive su sexualidad. Una cosa es la sexualidad recreativa, que ahí está mucho más conectado con el rendir y el tener que. Otra cosa es la sexualidad amorosa en una pareja en diferentes etapas. Una cosa es una pareja cuando recién se inicia, que está el enamoramiento, que está hasta a nivel cerebral, está la dopamina a full, está la oxitocina, están los mediadores neurobiológicos y hormonales del enamoramiento, que la persona está como prendida a fuego, está con la libido disparada, porque hay un enganche que es muy sexual al inicio. Y después eso o tiene fecha de vencimiento o es sustituido por otros elementos, sentimientos un poco más profundos, que es cuando aparece el proyecto de pareja. Estamos en pareja porque estamos yendo hacia algún lado, porque hay amistad, porque hay confianza, porque hay un proyecto en común, porque hay una necesidad o unas ganas de acompañarnos, y es ahí cuando la sexualidad se integra con otros aspectos. Y en ese sentido, como el mensaje que tú leías, que venga una disfunción sexual no es un dramatismo mayor, es algo que puede pasar, que pasa, pero la pareja está sostenida por otros proyectos. Cuando lo único que nos vincula es el funcionamiento sexual, cuando somos una pareja sexual, en esencia, claro, la disfunción va a tener otro volumen y se va a repercutir. Porque es lo único que hay entre nosotros. Porque es el punto de encuentro. Claro. Exacto. Y va a tener otro dramatismo. Sí, claro, claro. Otro, mito o realidad. ¿La disfunción eréctil es una especie de menopausia masculina? Está muy buena. Sí, claro. Hay que ver cómo se presenta. En realidad hay un equivalente y un homólogo en el varón de la menopausia, que es la andropausia, se llama. A nivel médico le decimos el hipogonadismo de inicio tardío. El varón tiene un pico de testosterona que es a los 18 años. Esa es la mayor potencia sexual del varón. Hablando con potencia, la capacidad de tener una erección rápida, de poder tener una segunda relación o una tercera después de haber tenido una eyaculación. Es la mayor potencia a los 18 años y después empieza a bajar la testosterona 1.5% cada año de vida. Es decir, que hay un valor distinto de testosterona para cada edad. No es la misma testosterona a los 50 que a los 40, que a los 30, que a los 20. Es diferente. Cuando la testosterona baja más de lo que debería haber bajado, ese es el hipogonadismo o es la andropausia. ¿Y ahí hay un sustituto para eso? Claro. O sea, ustedes les pueden dar una medicación que... mirá. Y ahí se trata. Hay una diferencia importante de la andropausia con la menopausia. Pero no porque tengas disfunción eréctil quiere decir que estés pasando por la andropausia. No, Digo, claro. eso también aclararlo porque puede llevar malos entendidos. Claro. La andropausia en realidad como síntoma sexual va a tener la pérdida del deseo en primer lugar, la pérdida de motivación sexual. Después se pierden las erecciones espontáneas de la mañana, que yo decía hoy. Después viene la disfunción eréctil, sobre todo de mantenimiento. Es el varón que logra la erección pero no puede mantenerlo. Y después viene menor satisfacción orgásmica u otras alteraciones más de la índole eyaculatoria o posorgásmicas. Esos son síntomas de la andropausia, sexuales. Pero es un síntoma general. A veces es el hombre gruñón, el hombre irritable, el hombre con tendencia a la depresión, el hombre que pierde masa muscular, que gana tejido graso, que las mamas se vuelven más prominentes, tiene más perímetro abdominal, es el varón pero sobre todo el varón que está quedando como en anestesia afectiva, que perdió la euforia, que perdió las ganas, está quedando como aplanado desde el punto de vista de la motivación. Ese es un paciente claro. Anestesia afectiva Es brutal. Y lo lleva muchas veces la pareja, porque te dice,
doctor, él ya no me dice más que me quiere, no me elogia más, no está motivado para nada, ni en el sexo, ni en nada, ni para arreglar las cosas de la casa, ni para salir, ni para salir. Todo le pesa, es como que no tiene ganas ni energía para nada. Eso es claramente el hombre con andropausia. Y la diferencia con la mujer es que todas las mujeres van a tener menopausia. Hay una cantidad de folículos que se van a terminar, Sí. la mujer va a dejar de ovular y va a dejar de tener ciclo menstrual. El varón no. No todos los varones van a tener andropausia. ¿Quiénes sí? En primer lugar, los diabéticos. En segundo lugar, los pacientes obesos. En tercer lugar, los pacientes sedentarios. Cada vez la Academia Mundial de Sexología cada vez da más lugar a la actividad física como indicación. Ya no es mejor, no va a haber una buena performance sexual, sino hay una salud corporal. Un poco la sexualidad muestra cómo estamos a todo nivel, en lo emocional, en lo espiritual y también en lo orgánico. Y el paciente que no se mueva, el varón que no tenga un ejercicio aeróbico, la recomendación de la comunidad médica son 160 minutos semanales de ejercicio moderado, aeróbico, Claro. caminar, correr, nadar, bicicleta, lo que sea, pero tiene que haber un ejercicio habitual para la salud vascular, a nivel cardiovascular, a nivel neurológico ni que hablar. Ahora, el último reporte americano mostraba que el caminar hace todavía mejor, es mejor y más beneficioso que el correr para la salud neurológica. Si será importante la actividad física aeróbica y para lo sexual ni que hablar, porque el ejercicio va a levantar la testosterona, porque el ejercicio da más salud a nivel circulatorio. Y Las porque endorfinas, ¿no? Te hace las más endorfinas feliz. que uno O sea, es secreta, todo un- que te vuelve, y hasta viste que hay muchas veces cuando uno practica habitualmente, en forma diaria, hay como una sensación como medio adictivo, que un día falta el gimnasio Te sentís mal y porque me falta algo. te falta algo, sí, es Eso es verdad. muy positivo y eso Es es muy verdad. recomendable para poder indicar, claro, siempre están los abusos, ¿no? Como en todas las cosas Sí, el que exceso tenemos que que no. prevenir. Pero la actividad física aeróbica para prevenir la andropausia, para prevenir el descenso de testosterona, es una recomendación médica en todo el mundo, ¿no? Claro, bueno, hay varios mensajes. Primero, la charla típica, si el tamaño influye en la relación sexual, en el placer sexual. Esto lo escribe Claudia. Claro, gran mito, eso sí. Ah. Obviamente muchas veces hay un nivel de erotismo, motivación de la otra persona en función del tamaño de Sí. que tenga por las características físicas que forma parte de lo estético, pero a nivel funcional Sí. no hay satisfacción sexual. Eso es una visión que a veces lo criticamos mucho, decimos es muy reduccionista o falocentrista, pensar que la satisfacción tiene algo que ver con el tamaño, con la velocidad o con la duración, y va mucho más allá. La satisfacción sexual es algo sumamente subjetivo que pasa por cómo la persona se siente con la vivencia, no por lo que está haciendo, ni cuántas veces, ni cuánto dura, ni cuántos centímetros. Es la sensación a nivel interno de estar teniendo una relación sexual que resulta placentera para uno y para el otro. Está el placer que uno recibe, está el placer de dar placer también, y todo eso se integra a la hora de poder tener una relación sexual satisfactoria. Así que muy lejos Claro. del tema tamaño. Dice, hola, yo pasé por momentos muy complicados con quien fue mi pareja por este motivo de la disfunción eréctil. Yo lo entendía, ya que había llegado a los 50 y tomaba medicación para la presión. Pero al contrario de agradecer, el miedo de él era que yo lo engañara y justamente por ese motivo se terminó la relación. Qué brutal. Cómo impacta la disfunción en el vínculo de pareja o en la otra persona, porque no siente que no está rindiendo la pareja, o por cómo afecta en la autoestima sexual. Muchas veces el paciente, en este caso estamos hablando de pacientes varones, porque estamos hablando de erección, Sí. con una disfunción sexual tiene claramente mayor prevalencia de ansiedad, de ansiedad anticipatoria, de depresión, de minusvalía. Ningún paciente con disfunción eréctil se siente contento No, claro. con su performance ni consigo mismo, y afecta profundamente la masculinidad, la autoestima, la seguridad, la satisfacción, y ahí viene la ansiedad, la depresión. Entonces, un síntoma que es sexual y puede ser meramente sexual, en nuestra cultura puede llegar a tener toda la calidad de vida de la persona, ¿no? Por eso es importante siempre poder recurrir a la consulta y saber que hay estrategias de manejo para la persona y para la pareja. Bueno, tuvimos consulta hoy. Una clase, pero magistral tuvimos. Si vos querés Espero otra, les tenés haya que sacar servido. número. Tenés Y sí, que, ¿no? totalmente. Hemos totalmente. tratado de evacuar todas las dudas y nos quedaron un montón de mensajes, pero con mucho gusto te vamos a invitar de nuevo si aceptás. Cómo no, ¿Eh? encantado de estar con ustedes. Vamos a Muchas charlar gracias, Santiago. nuevamente. Siempre hay Bárbaro. algo nuevo para contar. Gracias.